Shalom a todos, bienvenidos sean todos ustedes a este audio inaugural de un nuevo espacio que quiero crear en esta nueva comunidad de YouTube, de Torah, de Alajá, de Kabbalah, de Musar, de todos los temas relacionados al estudio de las leyes del cielo. Estos audios van a estar dedicados a preguntas y respuestas. Yo mismo no sé exactamente cómo irán a evolucionar estos audios, qué tanto o con tanta frecuencia los puedo o no los puedo hacer. Eso lo determina básicamente el nivel de preguntas y la cantidad de preguntas que las personas, o sea ustedes, los queridos miembros de esta comunidad, pues hagan. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a eso, puede ser que se necesite un audio de preguntas y respuestas mensual o quincenal o semanal. Entonces ya iremos viendo. Evidentemente hay cosas que yo lo puedo responder, que tengo la capacidad de hacerlo, pero evidentemente no me creo la persona más conocedora de estos asuntos. Entonces, si conozco, quién sabe. Si hay alguna pregunta que yo no sepa, con toda honestidad diré que no sé, pero que le puedo preguntar al que sabe. Entonces he seleccionado, creo que son 11 preguntas en este audio y voy a empezar con la primera, que ha sido una pregunta recurrente desde que este canal empezó a tener un crecimiento, y es ¿quién soy yo? Suena raro, pero la gente pregunta mucho eso. La gente pregunta pues quién soy yo, me preguntan en qué creo, si soy mesiánico, si soy cristiano, si soy, qué soy, mejor dicho. De alguna manera pues es una pregunta honesta y necesaria, porque pues también es cierto que los sabios dicen que uno tiene que tener mucho cuidado de quién recibe Torah, porque pues también eso es un vínculo que incluso cabalísticamente pues abre un parsuf en la propia alma de la persona, de acuerdo a quién le está enseñando Torah. Bueno, voy a tratar de responder esto lo más honestamente posible y pues espero no decepcionar a nadie. Bueno, mi nombre es Adrián Saavedra, soy de Bogotá, Colombia. No soy cristiano. La primera parte de la pregunta sería esa. No soy cristiano, no soy mesiánico, nunca pertenecí a ningún tipo de iglesia, nunca pertenecí a ningún tipo de congregación de corte católica ni de corte cristiana. Yo respeto profundamente a las personas que pues tienen su tradición o su religión católica o su religión cristiana, solamente que yo no la sigo. Y también considero que no se trata de competir sobre quién tiene la verdad o sobre a quién lo escucha más Dios, o quién se va a ir al paraíso o quién se va a ir al otro lado. Yo considero dentro de mi teología personal que Dios, que es aquello que está más allá del tiempo, el espacio, el movimiento, el creador de los universos, el creador de las galaxias, de los multiversos, de las distintas realidades, pues no se va a limitar en su percepción y en su creación solamente a un pueblo. O sea, esa mentalidad de que yo soy el elegido y los demás no, personalmente conmigo no va. Yo considero que toda la humanidad de alguna manera puede conectar con algún aspecto de lo divino. No está en mí ni es mi propósito juzgar creencias ajenas. Lo único es que yo sí me decanté por el tema del judaísmo. Yo empecé mi proceso espiritual desde los 15 años, completamente decepcionado y alejado de pues, la tradición espiritual de mi país. Ya lo he explicado, no quiero entrar en detalles de por qué esa decepción sobre el establecimiento espiritual de Colombia, pero yo empecé estudiando astrología. O sea, desde los 15 años empecé estudiando astrología. Me metí en toda la parte esotérica, logré entrar a la masonería, logré entrar particularmente al Ordo Templi Orientis y al Astrum Argentum, que son como las dos logias que son afines a los temas de espiritualidad, despertar de la conciencia, liberación de la conciencia,
Y ahí fue mi primera aproximación a la Kabbalah. Mi primer contacto con la Kabbalah fue con los masones. Estuve ahí una buena cantidad de años. Logré entrar en paz, logré salir en paz de ese proceso. Todavía conservo amigos muy especiales y muy queridos para mí en ese proceso, y con los cuales todavía tengo relativo contacto, y que más allá de las creencias los aprecio por las personas que son y en las personas en que se han convertido de provecho para sí mismos y para la sociedad. Pero yo no seguí ese camino. Luego entró en la etapa del judaísmo hace aproximadamente yo creo que unos 10, 11 años de mi vida. No voy a entrar tampoco en detalles de por qué ese cambio tan brusco de estar como con todo el tema ocultista y haber aprendido todos esos misterios a un salto como la Cábala, pero la Cábala con judaísmo. El caso es que empecé a estudiar, como todos empezamos con la Cábala, empezamos con el Zohar, pero luego ya se fueron agregando cosas, se fue agregando estudio de Parashá, estudio de los 5 libros, del Humash, luego pues hay que estudiar Alajá, luego hay que estudiar Talmud, luego hay que estudiar Midrash, y todo eso lo he venido cultivando a lo largo de todos estos años. He tenido la fortuna de que Hashem me ha abierto puertas para poder conocer rabinos, tanto aquí en Colombia como en Israel, gente muy buena, muy dada a ayudar. También he tenido el acceso a comunidades aquí en Bogotá, donde puedo ir, puedo celebrar el Shabbat, guardar las misbot, o sea, tengo básicamente una vida judía activa en este momento, y eso es lo que soy. Ya lo otro, pues sí, tengo una concepción espiritual, en la cual considero que soy más afín al judaísmo conservador, que es un judaísmo no tan estricto, no tan llevado a la ultra ortodoxia, sino un judaísmo para el mundo moderno, y es lo que yo trato de enseñar, que la persona pueda aprender Torah y ser feliz en la Torah en el mundo actual, en el mundo moderno, con las condiciones del mundo moderno, con los retos del mundo moderno. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que yo soy, y eso es a lo que me dedico. Segunda pregunta. Una persona me escribe, que si le puedo ayudar a entender la carta astral. Bueno, para las personas que estén interesadas en conocer su carta astral, voy a dejar en este audio, en la descripción, un correo electrónico. Las personas que estén interesadas me pueden escribir a ese correo electrónico, y ya particularmente con cada uno hablaré y les comentaré cómo hacemos con el tema de la carta astral. Tercera pregunta. ¿Por qué no todos los judíos aceptan la Kabbalah? Una persona me hizo esta pregunta. Bueno, ¿por qué no todos los judíos aceptan la Kabbalah? Ahí esta pregunta tocaría ordenarla de otra forma, porque no es correcto decir que los judíos no aceptan la Kabbalah. La Kabbalah es parte del judaísmo. Es la intimidad del judaísmo, es lo más personal, lo más querido dentro del mundo judío. Lo que pasa es que hay gente que no adopta la Kabbalah, que es diferente, que no la practica, que no la toma en cuenta, pero no es que no la acepte. O sea, los judíos saben que la Kabbalah existe, pero en general, en la mayoría de las comunidades organizadas, pues no es un tema que les llame mucho la atención. O sea, en realidad, una parte de la respuesta a esta pregunta es: a muchos judíos no les interesa estudiar Kabbalah. Muchos judíos están preocupados por una vida religiosa tradicional, ¿cierto? Tampoco hay muchos rabinos cabalistas, hay que decirlo. O sea, la mayoría de los rabinos son rabinos religiosos normales. Pero la mayoría de la gente judía no le interesa ese tema. A algunos sí. También tengo que decir que hay comunidades que se dedican al estudio de la Kabbalah. Hay rabinos que son rabinos especializados en Kabbalah. Esto es un tema de gustos. Es un tema de quién siente afinidad y quién no. ¿Sí?
Está el judaísmo que se le puede llamar místico, que es el judaísmo que toma en cuenta mucho el tema cabalístico y que tiene una visión sobre el judaísmo que tiene que ver con misterios, con segulot, con nombres secretos, con todo este tema, además del estudio de los secretos del cielo. Pero hay muchos judíos que también pues se van por el lado racionalista. Por ejemplo, los que estudian a profundidad los 13 principios del Rambam son judíos racionalistas y no por eso no creen en Dios. También hay que decir que esta pregunta abre a una multiplicidad de explicaciones y yo creo que esto ya va dando pistas sobre que el judaísmo no es unánime, no es que haya un solo judaísmo. Y esa es la verdad y solamente siguen un judaísmo. Ustedes, si hasta ahora están empezando, se van a dar cuenta con el tiempo que hay muchas clases de judaísmo. Hay muchas clases de rabinos y hay muchas clases de enseñanza. Las únicas personas que yo he visto, que yo conozca, que son abiertamente en contra de la Kabbalah, o sea, que van más allá y denigran la Kabbalah o hablan mal de la Kabbalah, son los que son mesiánicos. O sea, y pues no voy a entrar ahorita a explicar, pero los mesiánicos dentro del mundo judío no se consideran parte del judaísmo. Tienen una serie de dificultades y de problemas halágicos y pues ellos mismos también pues muchas veces manifiestan ciertas cosas en contra de las raíces judías. Entonces pues cuando ustedes vean en YouTube personas con talit, con barba, que hablan abiertamente en contra de la Kabbalah, posiblemente sea una iglesia mesiánica. ¿Está bien? Tercera pregunta. No, perdón, cuarta pregunta. Ya vamos en la cuarta. Una persona me escribe lo siguiente, me dice que si el sol se puede considerar Dios, porque para la persona me dice que el sol es la entidad espiritual que el creador eligió para darnos calor y luz a todo ser vivo. Apreciado miembro del canal, el sol no es una entidad espiritual. El sol es un cuerpo celeste físico, es muy físico, es un reactor nuclear que está todo el tiempo irradiando luz y calor, no es un ente espiritual. Y esta pregunta nos abre obviamente principios teológicos. Entonces un principio teológico que yo quiero tocar en esta pregunta tiene que ver con entender de dónde surge el judaísmo y por qué el judaísmo logra ser una revolución en su tiempo. El judaísmo nace como un movimiento en la época del patriarca Abraham. En la época del patriarca Abraham, el máximo líder mundial se llamaba Nimrod. Y pues obviamente un rey idólatra, un rey pagano, violento, virulento, se hacía llamar a sí mismo el cazador. Vivían en una época de adoración y los idólatras son idólatras porque ellos consideran que las fuerzas de la naturaleza son Dios. Entonces, pongamos un ejemplo. En el mundo antiguo, la gente vivía netamente de las cosechas, de la agricultura y de la ganadería. Eso era el mundo antiguo, cosechar y tener ganado. Entonces, si no había suficientes lluvias o suficiente sol, las cosechas no podían dar buen fruto o los animales no podían engordar. Entonces esta gente, los idólatras, pensaban que había que como estimular al sol o estimular a la lluvia. Entonces ellos se imaginaban que si ellos agradaban al sol o agradaban a las lluvias, estas iban a darles favores. Entonces de ahí vienen los rituales de adoración al sol y de adoración a la lluvia. O sea, de rogar al cielo y de pedir que esas fuerzas traigan la prosperidad que se necesita. Evidentemente, muchas veces
la cosa no iba muy bien con el tema de la idolatría, entonces se llegaba al tema de los sacrificios, particularmente sacrificios humanos. Y si uno hace un barrido por la mayoría de culturas antiguas, el sol era un objeto de adoración, era un objeto de culto y se le hacía todo tipo de servicios, todo tipo de sacrificios, porque del sol y sobre todo del tema de las estaciones dependía todo. Entonces, por eso es que el judaísmo con Abraham llega a decir lo siguiente: Abraham empieza a tener cierto pensamiento, entre comillas, científico, y empieza a pensar cuál es la causa de las causas, porque él empieza a entender algo, que es que nada real puede ser dual. O sea, tiene que haber un único principio, y ese único principio es el originador de todo. Y esto lo voy a tomar de la Guía de los Perplejos del Rambam, que dice que si el motor de todo es físico, entonces hay dos motores. Entonces el argumento sería el infinito. El primer principio de la creación tiene que ser único. Si hay dos principios, entonces vamos a preguntar quién creó a quién. O como muchos niños preguntan, ¿quién es el Dios de Dios? Si Dios, ¿a quién creó a Dios? ¿Lo creó el hombre? ¿Se creó a sí mismo? Ahí ese tipo de preguntas teológicas derivan de no entender el principio de unicidad de Dios. O sea, voy a leerlo literalmente. El segundo principio dice: la unicidad de Dios, es decir, y saber que esa existencia, que es la causa de todo, es única. No es una unidad con semejantes, ni tampoco uno como un individuo de una especie, ni como un hombre que está compuesto y que por ello se puede dividir. Entonces, Dios es uno, porque estamos buscando la causa última del universo. Y la causa última del universo no puede ser múltiple. Esto es un argumento para tumbar la idolatría. Porque entonces la idolatría pensaba efectivamente que el sol tenía una energía especial y única y que por eso había que estimularlo. Y que era una entidad espiritual. Y uno analiza todas las mitologías, la mitología egipcia. Los dioses egipcios básicamente lo que relatan son los tipos de sol. O sea, realmente los dioses egipcios son las varias manifestaciones del sol. Por ejemplo, el dios Horus, que los egipcios lo dibujaban con cabeza de halcón. Horus viene de horizonte. Cuando nosotros decimos la palabra horizonte, viene de Horus. Era el sol que aparecía en el horizonte en la mañana. Luego el dios egipcio Ra era el sol al mediodía. Luego el dios egipcio Set era el sol en la tarde cuando ya caía la noche. Entonces debemos depurar nuestro monoteísmo y no pensar que un cuerpo celeste tiene independencia y que se le puede considerar un dios, porque no es así. Dice el cifreo Tillot que simplemente los cuerpos celestes son señales que puso Dios. ¿Señales para qué? Para que el universo funcione como un gran reloj cósmico y tenga periodicidad, tenga estabilidad y tenga continuidad. Entonces, las estrellas y los planetas en ese sentido, incluido el Sol, son simplemente instrumentos de Dios, pero no son Dios en absoluto, para nada. Y esto como astrólogo cabalista lo tengo que dejar sumamente claro, porque la gente piensa que la astrología también es decir que porque una persona tiene Venus en Escorpio, entonces, ¿sí me entienden a qué quiero llegar? O sea, quien conozca su carta astral cabalística va a entender para qué es que es y qué le puede aportar a su vida, pero en ningún caso vamos a llegar al punto de decir, ay, es que como hoy Mercurio está retrogradado, entonces hoy me va a ir mal. Ese era el pensamiento de los idólatras, justamente. Ellos se dejaban guiar y pensaban que ellos estaban por debajo de las señales del cielo, cuando en realidad
el pueblo de Israel tiene que estar por encima de las leyes del cielo. Vamos con la quinta pregunta. Una persona me preguntó que seguramente fue una clase donde hablé yo de enfermedades. Entonces la persona me pregunta que, bueno, que hay casos donde hay niños que se enferman. Entonces, ¿qué pasa con un niño de 1 añito, de 2 añitos que se enferma? Que si el niño fue egoísta o que si el niño es culpable de algo. Para responder esa pregunta vamos entonces al modelo del Shara Gilgulim, a la reencarnación. El alma es una entidad que está dentro del cuerpo, pero que no llega de golpe al cuerpo. O sea, no es que una persona nace y ya desde bebé tiene el alma completa. No es verdad. De los 0 a los 7 años hay un nivel de alma. De los 7 a los 12 hay otro nivel de alma, etc. Pero según el Shara Gilgulim, un ser humano entre los 0 y los 13 años los hombres, 12 años las mujeres, el único nivel de alma que tiene es Nefesh. No tiene más alma. Es después de los 13 años que empieza a bajar en el cuerpo humano el siguiente nivel de alma, que es el nivel de Ruach. Que con el nivel de Ruach, el ser humano ya empieza a tener la noción del bien y del mal un poco mejor establecida, empieza a conocer el dolor y el sufrimiento y empieza a vivir su tikkun. Por eso, a partir de los 13 años, empieza una etapa que se llama la adolescencia. Y la palabra adolescencia viene de adolecer, o sea, un adolescente es alguien que adolece, que empieza a sufrir. Por eso muchas veces los padres pelean con sus hijos adolescentes mucho más que en cualquier otra etapa de la vida, porque el hijo adolescente no se rebela contra los padres, va en contra de lo que le dicen, quiere estar solo con sus amigos, nadie me entiende, en esta casa no me quieren, en esta casa no me quieren sino ver sufriendo, porque el adolescente está sufriendo, está teniendo unos problemas internos serios porque está bajando alma a su cuerpo. Pero volviendo a la infancia, entre los 0 y los 13 años no hay tikkun. El niño o la niña entre los 0 y los 13 años no está pagando absolutamente nada. Simplemente pasa lo siguiente. Si a un niño, como está el ejemplo de la persona que me pregunta, si a un niño de 2 años le pasa algo, se enferma, tiene problemas de salud, pueden venir 2 causas. La primera, que sean problemas congénitos, que sean problemas que ya vengan en la genética del niño o de la niña. O la segunda causa, que cuando un niño o una niña chiquitos se enferman es culpa de sus padres. Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, si un niño crece en un hogar donde papá y mamá todo el tiempo están peleando, se gritan, se insultan, se dicen lo peor de lo peor, a veces se golpean, todo eso lo recibe el niño. Toda la energía que haya entre el padre y la madre, que son los principios fundamentales de Jochma y de Binah en la vida del niño, el niño recibe esa energía. Es muy normal que pase que 2 padres pelean, tienen una discusión terrible, y al otro día el niño está enfermo, le dio gripe o le dio alguna cosa. Entonces, es responsabilidad de los padres completamente lo que pase con sus hijos entre los 0 y los 13 años. Después de los 13 años ya son las decisiones propias del niño o en este caso del adolescente, y ya los padres no tienen ahí influencia. Con lo cual quiero decir que la época en la cual un ser humano realmente tiene posibilidad de formación en su hogar es entre los 0 y los 13 años. Es cuando los padres lo pueden formar, lo pueden moldear, le pueden colocar límites, lo pueden verdaderamente criar, porque ya después en la adolescencia ya manejar un adolescente es mucho más difícil. Entonces, un mensaje para los padres, que hay que tener Shalom Bait en el hogar, hay que tener paz en el hogar, porque todo lo reciben los hijos. Sexta pregunta, una persona me pregunta
¿cómo puedo saber si en mi cuerpo ya no hay alma? La persona me manifiesta que ha tenido episodios de depresión. Lo primero que le digo al amigo o amiga que me escribe esto es lo siguiente. En mi canal, en la zona de los playlists, hay un libro que se llama Reiniciando, que está ahí ya, fue lo primero que yo subí a este canal. Por favor, escúchalo, porque ahí está cómo se gestiona la depresión desde el punto de vista de la Cábala. Ahora, tú sabes que tú tienes alma en tu cuerpo porque estás vivo. Básicamente, o sea, la única manera en la que una persona no tiene alma en su cuerpo es cuando la persona muere. Y ni así, porque cuando una persona muere, el alma se va poco a poco, no es que el alma se va de golpe. Lo único que deja el cuerpo por completo cuando una persona fallece es el ruaj. Yo creo que todos ustedes saben que el alma se compone de nefesh, ruaj y neshama. ¿Ok? Bueno, la ruaj o el ruaj, ese se va cuando una persona fallece. Ese se va inmediatamente, así. Listo, se fue. El nefesh se queda dentro del cuerpo y ese se va poco a poco, poco a poco. No se va de golpe. Pero básicamente lo que quiero decir y lo que quiero significar con esta pregunta es que la reencarnación no es un proceso estático. No es que yo nací y ya tengo alma y ya. No, la reencarnación es un proceso dinámico. ¿Qué significa que la reencarnación sea un proceso dinámico? Que el alma o los niveles de alma van entrando y van saliendo del cuerpo. Dice el Shara Gilgulim que nosotros tenemos 125 niveles de alma. O sea que hay personas que tienen nivel de alma 10, nivel de alma 50, nivel de alma 80 y algunos afortunados grandes adikim, grandes jajam, tienen nivel de alma 125. Y dicen los sabios que uno solamente puede perder un nivel de alma por día. O sea que no todos los días estamos cambiando. O gano un nivel de alma o pierdo un nivel de alma. Y todos los días estamos así. Un día lo gano, o 2 días seguidos gané, un día perdí. Y así nuestra alma se está equilibrando constantemente. La época del año en la cual el alma entra en un estado de reseteo para volver a quedar en su estado de pureza y poder construir niveles de alma es justamente entre Pesach y Shavuot, particularmente la cuenta del Omer. La razón por la cual nosotros hacemos la cuenta del Omer es para restituir los niveles de alma que hemos perdido durante el año y podamos llegar a Shavuot a conectar con la energía de la inmortalidad. Entonces, al amigo o amiga que me escribe que tiene depresión, le deseo de todo corazón que Hashem le fortalezca, que Hashem le dé mucha paz en su mente, mucha motivación para salir adelante, para luchar, mucho equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Y también, pues, obviamente le recomiendo que estudie los audios de depresión reiniciando, se llaman. Los tengo acá en el canal. Séptima pregunta. Una persona me escribe que me dice lo siguiente: el hebreo se lee de derecha a izquierda. Ok, listo. Y que en otros países lo leemos al contrario. Y que si por leerlo al contrario le quitamos su esencia, que si eso da pena capital. Bueno, lo primero, el caret, que es la pena capital, está abolida en este mundo porque ya no hay templo. Desde el momento en que no hay templo, ya las penas como el caret no están activas. Lo segundo, los libros que están en hebreo, o sea, que están en letras hebreas, siempre se leen de derecha a izquierda. Las traducciones de los libros son las que leemos de izquierda a derecha. O sea que cuando leemos una traducción, realmente no estamos leyendo directamente de las letras hebreas. Por lo tanto, no hay ninguna transgresión. La gran mayoría de editoriales judías publican sus libros en un formato de letras romanas y de izquierda a derecha. Con lo cual, esto que este amigo nos dice no aplica. Solamente decir que
el hebreo, cuando ustedes compren un sidur en hebreo o compren un libro que está escrito en hebreo, siempre lo van a tener que leer de derecha a izquierda. Octava pregunta. Una persona me pregunta que si dice, si no puedo rezar en hebreo, ¿puedo decir las tefilot en español? Sí. Volvemos al punto. Dios, el creador de los universos, de los multiversos, el que lo abarca todo, el que está más allá del tiempo, el espacio y movimiento, puede escuchar tus tefilot en cualquier idioma. Si por el momento no puedes hacerlo en hebreo, hazlo en tu idioma, en español, no hay ningún problema. Que si es bueno, por conexión espiritual, aprender a leerlas en hebreo, sí. Tiene más peso, tiene más poder y más fuerza rezar en hebreo. Porque ya no solamente estás rezando para tu mente consciente, estás también rezando para tu mente subconsciente. Y de todas formas, el hebreo es Lashon HaKodesh, lengua sagrada. Pero eso no impide o no quita que tú puedas rezar en español mientras aprendes hebreo. Es importante. Hay sidurim que vienen con la fonética y uno puede eventualmente, mientras se acostumbra, leer la fonética poco a poco, o puedes intercalar algunos rezos en español y otros en hebreo. Yo te aconsejaría que procuraras por lo menos decir Shema Israel y Amida en hebreo, con fonética. Y lo otro sí lo hagas en español, para que se te agilice la vida. Novena pregunta. Dice, tenía entendido que los hebreos solo se alimentaban del fruto de la tierra y los egipcios de carne animal. ¿Qué opino al respecto? Porque el profeta Daniel solo se alimentaba de plantas. Bueno, vamos a darle un poco de contexto a esta pregunta. Aquí tengo mi Humash, permítame un segundo, sí, aquí está. Efectivamente hubo una época en la historia de la Torá que el ser humano se alimentaba primordialmente de plantas y de vegetales. Y estamos hablando de la época de antes del diluvio, de antes del Maúl. Estoy hablando del Zohar y del Midrash, en este caso, que dice que la tierra antes del diluvio era mucho más rica en nutrientes, en minerales, y que el ser humano no tenía la necesidad de consumir carne. Que aquellos que consumían carne eran los descendientes de Caín, de Tubal Caín, los que mataban animales, pero lo hacían era por placer, o sea, ellos sentían placer comiendo carne y sangre, básicamente. Viene el diluvio, y después del diluvio la tierra pierde muchas de sus propiedades físico-químicas para nosotros. Sí, la tierra ya no es tan abundante en nutrientes como lo fue en la época de antes del diluvio. Por esa razón, se le autoriza directamente a Noaj, a partir de ahí, consumir ciertos animales, solamente por necesidad. Pero no todos. No es que cualquier animal que vieran por ahí se lo podían ir mandando con papas y ají, no. Tenía que ser solamente ciertos animales que luego las leyes del Kashrut definen que, por ejemplo, los cuadrúpedos tienen que tener ser rumiantes y tener pezuña hendida, excepto el cerdo está prohibido, que los pescados tienen que tener escamas y aletas para ser aptos, el pollo pues no tiene problema, y básicamente esos son los animales que podemos consumir. Para darle un poco más de contexto a la pregunta, voy a ir a Éxodo 8, para Shabaera, capítulo 8, versículo 22, dice aquí: Vayomer Moshe lo nachon lasot ki toabat mitzrayim nisbach ladonai Eloheinu ben nisbach et toabat mitzrayim lenechem velo yishkelunu. Y dijo Moshe, no es correcto hacerlo así, pues la abominación de Egipto hemos de sacrificar para Dios, nuestro Dios todopoderoso. Y aquí sacrificaremos a la abominación de Egipto. Toabat Mitzrayim, la abominación de Egipto, en sus ojos. Dice entonces aquí uno de los comentaristas de la Torá, que es el Targum Onkelos, lo siguiente. El Targum Onkelos traduce las palabras de Moshe así:
No es correcto hacerlo así, pues el animal que los egipcios reverencian, el carnero, ellos, los egipcios, adoraban a los carneros, nosotros los vamos a tomar para degollarlos ante Dios nuestro Dios. He aquí, degollaremos al animal al cual los egipcios lo reverencian y ellos lo estarán viendo. Según la mayoría de los comentaristas, los egipcios detestaban el degollamiento de animales porque ellos idolatraban al cordero, que según sus creencias el signo de Aries dominaba en Egipto. Entonces, primera cosa, estamos hablando, esto que nos dice Éxodo 8 es Pesaj, el primer sacrificio de Pesaj, que fue con corderos. Acuérdense que cuando muestran en las películas que pintaban las puertas de las casas con sangre de cordero. Ahora, dice aquí el Eben Ezra, que es otro de los comentaristas de la Torá, el Eben Ezra dice que no era solamente que idolatraban al animal, sino que los egipcios de aquella época eran vegetarianos y naturistas, al nivel que repudiaban y detestaban a los judíos, porque los judíos, los hebreos, comían carne, leche, huevo o cualquier derivado del animal como lo es hasta el día de hoy. Entonces, por esa razón, desde un comienzo, dice aquí el comentario, que a los judíos en Egipto los marginaron y los hacinaron en una ciudad llamada Goshen. Si ustedes estudian la Torah se darán cuenta que el campamento de los hebreos se llamaba Goshen y ellos vivían allá, era como el gueto para ellos. Ellos no podían vivir con los egipcios, vivían aparte. Y la razón por la cual ellos vivían aparte era porque los hebreos efectivamente les gustaba y tenían la costumbre de consumir carne, leche y huevo, lo cual los egipcios repudiaban. Eso para entender, pues para darle un poquito de contexto a la pregunta de que los hebreos en un comienzo sí, en la época de Noé se alimentaban solamente de frutos de la tierra y luego ya entró la dieta de la carne. Además, pues nosotros por eso hacemos Pesaj. ¿Qué es la fiesta de Pesaj? Pesaj históricamente fue que en la noche de Pesaj los hebreos sacrificaron los carneros, los asaron y se los comieron rápidamente. ¿Con qué? Con matzá. Entonces, para que tengamos eso pues bien claro. Décima pregunta. Una persona me preguntó ¿cómo puedo ayudar con su canal? Bueno, esta pregunta algunos me la han hecho en privado, otros me la han hecho en público, ahí en los comentarios. Yo todavía lo estoy pensando. Bueno, a ver. Que Hashem me dé las palabras para poder responder esta pregunta. Pues la primera forma en la cual ustedes pueden ayudar al canal, suscribiéndose, compartiendo, dando like, aumentando las vistas. Eso es una gran ayuda de base para que el canal crezca, para que más gente pueda estudiar Torah. Pero hay personas que han manifestado su deseo pues de hacer algún tipo de aporte económico. Yo todavía no me decido. ¿Por qué? Porque considero que el tema de la espiritualidad y el dinero tiene su tema antipático. Porque la gente está cansada de que haya gente que porque enseña también quiera sacarle dinero a los demás. Yo tendría que enseñar leyes monetarias. Miren, yo les confieso, afortunadamente, gracias al cielo, gracias a Hashem, yo soy una persona que tiene una profesión, vivo de mi profesión y trabajo en mi profesión. O sea, yo no uso el tema espiritual para recaudar fondos. He manejado grupos, sí. Algunas veces en mis audios digo que yo tengo un grupo privado, sí lo tengo. Tengo ciertas, y pues lo voy a hacer público ahora. Hay personas que me han expresado el deseo, la inquietud de querer aportar económicamente como para agradecerme este esfuerzo. A lo cual yo les digo lo siguiente: yo
Entiendo que muchas personas tienen necesidades económicas apremiantes y entiendo que muchas personas no tienen el dinero para estarlo regalando. Y siempre le digo a las personas, primero cubran sus necesidades, porque yo estoy cansado de ver a la gente que va a una iglesia o que le cree a un líder religioso, y el líder religioso lo único que hace es aprovecharse de la gente y sacarle el dinero. Y uno ve que las iglesias que más predican la pobreza son las iglesias que tienen los líderes más multimillonarios. Es la verdad. Esto, la religión la han vuelto un negocio. Y un negocio multimillonario. Yo le digo a la gente, yo no tengo iglesia. Yo no soy líder de nada. Yo solamente soy un humilde pero sincero estudiante que desde los 15 años ha estado buscando la conexión con Dios y trato de compartir lo que yo aprendo. Cuando yo abrí el grupo privado, la condición fue que si las personas me ayudaban con algo económico porque lo quieren hacer, primero es porque lo quieren hacer. De paso digo, no les va a pasar nada, no se van a ir al infierno, no le crean a los pastores que dicen que si ustedes no van y les entregan el dinero, ustedes van a perder lo que tienen. Bullshit, no, eso no es así. No crean eso. Pero entonces, volviendo al tema, yo tengo la posibilidad de conseguir libros y poderlos compartir. Y gracias a ese grupo de WhatsApp es que he podido ir creciendo la biblioteca, y esa biblioteca creció tanto que ahora tengo un canal de YouTube donde puedo compartir todos los libros que yo tengo. Entonces, si la persona quiere y puede y no pone en riesgo sus finanzas ni pone en riesgo su sustento, aportar monetariamente con algo para compra de libros, pudiera yo pensarlo, y voy a ver si logro activar acá un sistema de donativos. Yo no sé, ni sé cómo se hace. Si quizás coloco una cuenta de PayPal, pero en realidad miren, eso a mí no me estresa, a mí no me mueve, y yo no voy a rechazar a la gente. Que porque, voy a decirlo vulgarmente a lo colombiano, que porque no me da dinero entonces no tiene derecho a estudiar Torah. No, aquí no, por lo menos. Aquí yo no funcionamos acá de esa manera. Aquí todas las personas tienen derecho a entrar a este canal y estudiar y aprender. Que si ya una persona quiere que yo le lleve un proceso más personalizado, que hablemos más regularmente, lo podemos hablar. Pero yo no voy a quitar los videos, ni voy a dejar de grabar, que porque no me dan plata. Como decimos aquí en Colombia, esa vaina me estresa. Y yo no quiero que ninguno de los 2500 suscriptores de este canal se sienta ni presionado, ni comprometido, ni coercionado al tema económico, porque yo conozco eso, y eso termina mal. Cuando un líder o cuando alguien que enseña empieza a manipular, empieza a sacarle plata por un lado, plata por el otro lado a la gente, eso termina mal. Y generalmente termina mal es para la gente. Y lo que pasa es que la gente daña su relación con Dios. No con uno, o sea, es con Dios. Y yo no quiero que la gente dañe su relación con Dios. Porque para conseguir dinero uno puede estudiar, uno puede poner un negocio, puede hacer una cosa, puede hacer la otra. Pero una de las cosas que a mí personalmente me ofende es la gente que construye fortunas a costillas de Dios, a costillas de la Torah. Entonces, si yo me decido a abrir alguna cosa de esas para donativos, pues lo comunicaré, y si no, pues no. Pero por lo menos aquí no hay presión en ese sentido para las personas. Aquí vinimos fue a estudiar Torah, a aprender Torah y a buscar ser mejores personas. Y si alguna persona quiere entrar a mi comunidad privada, pues vuelvo y digo, ahí está el correo que voy a dejar en este video. Por favor, entren a ese correo, escríbanme a ese correo, y ya le contestaré a cada persona, pues por separado. Pregunta número 11, y con esto terminamos. Una persona me preguntó que si la Torah es para todos, porque alguien alguna vez le dijo que no,
que porque esas misbot eran misbot solamente de los judíos y que entonces no le pertenecían a esa persona. Qué cosa tan cruel. Yo no sé por qué hay seres humanos tan crueles. Imagínense decirle a una persona: usted no tiene derecho a relacionarse con Dios. O sea, yo la verdad, uno no sabe si reír o llorar. Pero no vamos a llorar, vamos a estudiar. Vamos a sacar directamente de la Torah citas, porque hay un montón, pero como este audio se me hizo largo, voy a tomar unas cuantas, donde se demuestra y está escrito en la Torah que la Torah es para todos. Y antes de eso les digo, antes de citar a la Torah les digo, en este canal se recibe a todas las personas. En este canal no se le dice a la gente: usted no puede, usted no es judío, usted no tiene derecho, usted no tiene pedigrí. Aquí no. Yo sé, las comunidades ya tienen su organización, las comunidades están bien. Baruch Hashem. Que Dios los cuide, los proteja y los fortalezca. Pero aquí, este canal es para la gente. Aquí, este canal es para el que no tiene acceso. Este canal es para el que ha golpeado la puerta y no lo han dejado entrar. Este canal es para el que le dicen: usted no tiene derecho. Este canal es para el pueblo. Perdón que haya sonado populista, pero es así como fue concebido este canal. Este canal es para la gente. Entonces, vamos a leer. Permítanme un segundo. Buscamos la cita exacta. Vamos a leer Parashat Nitzavim, Deuteronomio 29, desde el capítulo 9. Aten Nitzavim hayom kulechem livnei Adonai Elohim Rav Shechem Shiftechem Siknechem Beshotrechem Kol Ish Israel. Versículo 10. Tapechem Meshechem Begereh Hasher Bekerev Mahaneja Mejotef Estzeja At Shoeb Memeja Leobreja Bibrit Adonai Eloheja Ubalato Asher Adonai Eloheja Koret Imeja Ayom. Dice: vosotros estáis parados el día de hoy, todos vosotros ante Dios, vuestro Dios Todopoderoso, vuestras cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todo hombre de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y el prosélito que está dentro de tu campamento. Bekerev Mahaneja, Begereh Hasher, Bekerev Mahaneja, y el prosélito que está dentro de tu campamento, desde el que corta tus leños hasta el que extrae tu agua, para hacerte pasar en el pacto de Dios, tu Dios Todopoderoso. Aquí está diciendo que todos los que se acercan a este pacto entran en el pacto. El pueblo de Israel, hombres, mujeres y niños, el prosélito, que son los gerim, los conversos, desde el que corta tus leños hasta el que extrae tu agua. Esta es la parte importante. Mejotef etzeja at shoeb memeja, para hacerte pasar vibrit en el pacto de Dios. La Torah lo dice: toda persona que se quiera acercar a la Torah está en el pacto y entra en el pacto. Que haya gente que le guste, que no le guste, porque yo sé que hay judíos que pelean con eso. Mala suerte. Mala suerte, porque aquí la Torah lo dice muy claramente. Ahora vamos a leer Levítico. Vamos al capítulo 18:5, para allá a Harimot. Dice, desde capítulo 18, versículos 4 y 5. Et mishpatai tazu beet hukotai tishmeru lalechet bachemani Adonai Elohechem. Versículo 5. Ushmartemet hukotai beet mishpatai asher yaseotam adam bachai bachem ani Adonai. A mis leyes harás y a mis estatutos cuidarás.
para andar en ellos. Yo soy Dios, vuestro Dios todopoderoso, y cuidarás mis estatutos y mis leyes, las cuales las ha de hacer a ellas el hombre, Adán. Por eso es importante estudiar en hebreo. Estas cositas yo las enseño en mis grupos privados. Aquí dice, Asher Yaseotam Adam, dice, las cuales las ha de hacer a ellas el hombre. ¿Por qué la Torah no dice las cuales las ha de hacer a ellas los judíos? Debería decir solamente los judíos. O Bene Israel. O Claal Israel. Pero dice, Asher Yaseotam Adam. Adam significa hombre en general, humanidad. La palabra Adam lo que quiere connotar en la Torah es la humanidad, no solamente el pueblo judío. Y aquí dice, las ha de hacer a ellas el hombre. La Torah fue diseñada desde un comienzo para que cualquier persona que quiera conectar con ella pueda hacerlo. Y esto no me lo estoy inventando yo, porque resulta que el judío siempre ha vivido con personas no judías alrededor. Y ahí, durante más de miles de años, se ha venido sumando y sumando y sumando y sumando gente al judaísmo. Es así. La verdad es esa. No es que hay un solo pueblo, ni hay judíos puros, puros, puros. O sea, si alguien me viene y me dice a mí es que yo soy judío puro, 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 yo creo que se debe parecer más como a un árabe, fisiológicamente. Porque un judío puro, 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 tiene que venir de Babilonia, de Ur-Kasdim, de Kenaán, de toda esa zona, y pues ahí la raza es muy diferente a las razas actuales. O sea que a lo largo de la historia la gente se ha sumado a esto, y la verdad es que el pueblo judío no ha sido tan aislado como se lo pintan. Siempre alrededor del judaísmo ha habido gente que se ha sumado, y el judaísmo es luz para los demás. Y decirle a la gente, usted no es judío, esto no lo afecta, usted haga cosas de las leyes de Noah, eso es complicado y separatista, porque hoy en día, cuando ya tenemos internet, cuando ya la Torah está diseminada por toda la red, donde cualquier persona puede, si se lo propone, cumplir una mitzvah, hacer una fiesta, guardar Shabbat, nadie le puede prohibir hoy en día a nadie relacionarse con Dios. Si bien el pacto de Hashem es con Israel, Hashem también contempló dentro de su plan divino que Israel no viviera solo. ¿Ves? Entonces, la persona que me preguntó esto, que esté tranquila. Todas las personas tenemos el mismo tipo de alma. Y todas las personas somos hechos a imagen y semejanza de Hashem. De hecho, antes de que existiera el pueblo judío, existió Shabbat. Lean Génesis. Creó todo Dios en 6 días y el séptimo día, Vainafash, descansó y fue el primer Shabbat. Nadie les puede decir a ustedes que ustedes no tienen derecho o que están pecando, porque el pacto, el Brit del judaísmo es un pacto en expansión. Y en este pacto, por lo menos, en este canal, son bienvenidas las personas. Son bienvenidos todos. Yo voy a pelear activamente contra la gente que dice usted no tiene derecho, usted no es judío, o la gente que hace su esfuerzo por hacer su conversión. Esa conversión no sirve. Nada de eso es cierto. A ustedes nadie, y tienen que vivir su vida judía con orgullo. Nadie les puede prohibir la relación con Dios. Bueno, ya con esto termino de este primer piloto de intento de audio de preguntas y respuestas. Por favor, si ustedes tienen preguntas, déjenme su nombre para poderlos nombrar, poderles mandar un saludito y poder leer sus preguntas. Entonces, en estos videos de preguntas y respuestas, en la caja de comentarios, dejen sus preguntas para que yo pueda organizarme un poco mejor
y pues de aquí en adelante hacer con más frecuencia esta interacción entre ustedes y yo, podamos construir este canal de mejor manera conjuntamente. Espero que estas preguntas hayan sido bien respuestas. Si quedan dudas, por favor, nuevamente, en la caja de los comentarios pregunten, por favor, con respeto, con buena onda, eh, con, con actitud chévere, o sea, con gente antichévere no, sino yo lo que procuro es tener amigos y yo a mis amigos los trato bien. Entonces, pues, trátenme chévere. Que si tal vez a mí me falta aprender algo, si me dicen las cosas bien, yo aprendo. Entonces, por favor, si hacen preguntas, aunque yo tengo que decir que en general el 99% de las personas que comentan en este canal lo hacen de muy buena onda, como gente buena, como gente educada. Entonces, pues, muchísimas gracias por esto, por esa buena onda. Pero pues de todas formas lo aclaro porque yo nunca en la vida me había visto enfrentado a un espacio con 2000 y pucho de suscriptores. Siempre he manejado grupos pequeños, entonces estoy también aprendiendo. Si les ofendió algo, por favor, no fue algo personal contra ustedes. No, ténganme paciencia, que yo también aprendo. Y espero sus preguntas. Que Hashem los bendiga, los cuide, los acompañe. Y espero que esta sección de preguntas y respuestas sea muy beneficiosa para todos ustedes. Y shalom, shalom para todos.